Estamos en el centro histórico del Cusco, en un lugar donde la comida no solo alimenta, sino que conecta cultura, familia y ancestralidad. Hoy vamos a conversar con su fundadora, Rocío Zúñiga, para entender cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para cuidar la biodiversidad, fortalecer comunidades y transformar la forma en la que consumimos. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos en este que es tu espacio y también en el canal. Gracias también a ustedes por tener este espacio para compartir un poco más de aquellos trabajos que con diferentes iniciativas y jóvenes que van tratando de promover propuestas que nos acompañan en estos valores que ancestralmente hemos tenido y que hemos ido perdiendo en el tiempo, pero que ahora estamos aquí para recuperar. Claro, y precisamente esto que tú acabas de mencionar, que estamos aquí para recuperar esta información que tal vez ha ido pasando de generación en generación, pero que no la tenemos muy clara. Al momento de yo investigar sobre tu negocio, sobre ti, sobre la historia, encontré muchos términos que en ese momento cuando los leí no los entendía muy bien, ¿no? Porque no los usaba en la cotidianidad. Entonces quisiera que empecemos por ahí para que tú, la experta en la materia, nos puedas explicar un poco más de qué se trata cada uno de ellos. He encontrado términos como, por ejemplo, guardianes de las semillas, agricultura regenerativa, gastronomía regenerativa. Entonces, tal vez contextualizarnos un poco acerca de qué trata cada uno de ellos. Empecemos tal vez por guardianes de las semillas. Sí, bueno, el término de guardianes de semillas viene a darme cuenta que más allá de un agroproductor, comencé a conectarme con algunos agricultores que protegían variedades de semilla como si fueran un coleccionista. Okay. ¿No? En donde no necesariamente eran grandes cantidades para la comercialización, sino eran pequeñas cantidades para la contención de las semillas, ¿no? Entonces, es ahí donde comienzo yo a llamarle guardianes de semilla, ¿no? Y es porque en ese análisis nos dimos cuenta de ello, ¿no? Hay gente que protege o tiene o siembra generacionalmente hasta 20 variedades de papas, algunas llegan hasta 50, pero conocer a agroproductores de comunidades nativas que desarrollaban 400 variedades, eso para mí llevaba a tener un nombre diferenciado, ¿no? Claro. Ya que ni siquiera estas papas se llegaban a comercializar, simplemente era una contención, una protección a que sigan existiendo, ¿no? Y que es algo que muchas personas jóvenes y muchas otras familias han desistido de continuar porque no existía un mercado para estos productos. Pero agradecemos a estas personas, que son muy pocas en el país y en el mundo, porque creo que en el mundo también cada territorio tiene sus guardianes de semilla, han guardado por esta conexión que existe para ellos de un entendimiento diferente sobre la semilla y ellos y su territorio, ¿no? Que era una relación y conexión de amor, una conexión más de contener esta relación con sus ancestros también, con sus vecinos, con su comunidad, ¿no? Entonces cada semilla significaba eso, ¿no? Claro. Por eso para mí la palabra guardianes de semillas es esencial en aquellas personas que justamente protegen muchas variedades sin la necesidad de que tengan un espacio comercial, sino por cuidarlas, porque sigan existiendo, porque las tengamos en nuestros territorios y por esa conexión emocional que ellos tienen, como esa joya familiar que se deja, no solamente de su familia, sino de su ayllu. Y que el ayllu justamente significa todo, no solamente es comunidad, sería muy corta la palabra comunidad, sino que significa el ayllu desde la tierra, desde la semilla, desde las montañas, desde los vecinos, desde la familia que está en tu entorno, ¿no? Entonces, Claro. cómo cuidar todo eso y cómo mantenerla viva y cercana emocionalmente, ¿no? Claro, y entonces cuando me hablas de semillas, ahí por ejemplo podríamos acoplarlo con este segundo término que encontré, que es la agricultura regenerativa, que pienso yo que debería ser, o de repente es un paso para el cuidado de estas semillas, que también, no sé si estoy en lo correcto, pero siento que es como me lo dices, que han sido heredadas, ¿no? Es como darle una herencia a quienes siguen, a quienes van avanzando. Es como la joya en Europa cuando vemos las películas, Claro, y dicen le dejaron la herencia de las joyas de la familia, ¿no? Exacto. Entonces, y que esa es una joya que al final te la dejan porque saben que en cualquier crisis o cualquier problema te van a permitir continuar, tener una oportunidad más, ¿no?
Y es lo mismo con la semilla, pero ellos los veían como la joya al alimento. Claro. Porque para ellos eso era lo más importante. Más que lo material, era el alimento, la semilla viva que te iba a dar salud, ¿no? Y continuidad de existencia, ¿no? Ok. Y ahí el término agricultura regenerativa, ¿cómo entra? ¿De qué trata? Sí, bueno, en el Perú y en todo el mundo siempre hemos hablado de sostenibilidad y por muchos años la sostenibilidad ha demostrado a largo plazo en cifras que al final no ha tenido los resultados que se han querido, ¿no? Los resultados óptimos de, por ejemplo, reducir el impacto ambiental, reducir el daño de las aguas, mejorar la calidad del clima, del aire que respiramos, de la cantidad de basura que producimos. O sea, lastimosamente, frente a la sostenibilidad no se pudo tener resultados positivos, y es ahí donde nace una propuesta de reformar un poco qué estaba pasando, ¿no? Y en la misma agricultura lo mismo, ¿no? Y pasó a que nos estábamos olvidando que más allá de un alimento orgánico, más allá de buscar una semilla orgánica y producir una semilla orgánica, teníamos que regenerar nuestra visión de cómo teníamos que hacer las cosas, ir a los orígenes, ir al inicio, ¿no? Y en la agricultura regenerativa se considera algo que la sostenible no considera, que es justamente, uno, la producción de la semilla. Ok, desde el inicio. Desde el inicio. O sea, que uno mismo produzca sus semillas también. No solamente comprarlas, porque la agricultura sostenible promueve que tengas una semilla orgánica, pero no necesariamente que tú seas, o sea, que la agricultura misma la proponga como productiva, sino que se pueda comprar. También la tierra, ¿no? El que la tierra esté saludable, ¿no? Un entendimiento de que para tener una semilla saludable necesitamos una tierra saludable. Y para tener una tierra saludable teníamos que alimentarla. Pero no solamente alimentarla con elementos externos, sino con alimentos que entre ellos podían nutrir la tierra. Por eso en la cultura ancestral el alternar la tierra con diferentes producciones y también darles tiempo de descanso eran para justamente dar el espacio a la tierra a que se siga alimentando, a que luego pueda ser productiva, ¿no? Entonces, la agricultura regenerativa lo que propone es que para que sea sostenible tenemos que primero trabajar aquellos puntos que no hemos considerado. Claro, el agua tiene que ser un agua limpia y nutritiva, tiene que ser una semilla orgánica, tenemos que en la agricultura alternar, tener variedad de alimentos, pero capaz ir más allá. ¿Por qué la variedad de alimentos? ¿Solo para alimentarme o una variedad de alimentos también para nutrir también la tierra? Claro. ¿No? Y semillas orgánicas, ¿pero cómo? ¿De dónde vienen estas semillas orgánicas? ¿No? Unas que vienen de fuera y que yo capaz no sé realmente la trazabilidad de esa semilla, o una en donde yo misma la produzco y estoy seguro de que mi semilla también está adaptada a mi territorio, y esto permite que sea más posible a que pueda ser fructífera. Claro. ¿No? O sea, traer una semilla envasada, guardada, y que venga de otros territorios y que se adapte, por ejemplo, aquí en el Cusco, a los diferentes pisos altitudinales, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere con regenerativa, un poco regenerar e ir más atrás, ser más honestos en ese proceso e ir más atrás para entender desde dónde inicia toda la agricultura, ¿no? Y qué necesitamos que esté bien y bien cuidado para que después lo otro, ¿no? El producto final se dé y sea provechoso y sea saludable y que sea sostenible después, una propuesta sostenible a largo plazo. Claro, y ese producto final que tú me hablas, ahí es, por ejemplo, donde entra la gastronomía regenerativa. Exacto, ¿no? Y claro, en la gastronomía regenerativa, de igual forma, primero que nada, uno tiene para estas dos situaciones que pasar por una regeneración personal, ¿no? Que es un poco reestructurar y, de nuevo, ser más honestos con nosotros mismos de qué es un ser humano, ¿no? ¿Qué es ser humano? O sea, cómo yo puedo existir en el tiempo bajo mi forma de vida en base a los aprendizajes que he tenido. Y qué hay de aquellos que no han estado funcionando, ¿no? Por ejemplo, en mi proceso personal, yo aprendí, ¿no? De que como ser humano pues tenía que ser productivo, tenía que ser muy activo, el tiempo era oro, el tiempo era dinero, y tenía que mostrar productividad para demostrar éxito o lograr ese éxito, ¿no? Pero cuando en el Cusco estuve cada vez más relacionándome
con personas del campo, con algunas comunidades de mi entorno, y llegar a ese entendimiento de que una semilla y un alimento demoraba tanto tiempo en producirse y entenderlo, me di cuenta de que también en mis logros y en mis éxitos todo tenía que también tomar un tiempo, ¿no? Y esa aceleración estaba más que sumándome, me estaba restando como ser humano, ¿no? No tenía tiempo para relacionarme con personas, no tenía tiempo para sentarme y realmente aprender a escuchar a las personas, ¿no? Porque mi mente estaba a mil para seguir produciendo, ¿no? Entonces, pasar por esa regeneración de un poco volver a la calma, apreciar la calma, de personalmente ser más honesta conmigo misma para entender qué me hace realmente feliz, qué me hace ser satisfecho, se trasladó a la propuesta de negocio, a entender también que como negocio, qué aportaba yo para mi comunidad, ¿no? Y no verlo desde un aporte de una responsabilidad social, ambiental, como lo dice la sostenibilidad, ¿no? Y que esa responsabilidad al final termina como una obligación, porque cuando hablamos de responsabilidad suena, estoy obligado a hacerlo, ¿no? Es como, qué trabajo, qué trabajoso, ¿no? Entonces, no verlo desde esa obligación ambiental, social, económica que yo tenía como mi comunidad, sino verlo como una oportunidad real. Como empresaria yo podía hacer algo y podía cambiar ahí la estructura de también de nuevo analizar y regenerar cómo la gastronomía podía seguir existiendo a largo plazo. Porque desde la propuesta que ya teníamos, en donde solo se valoraba desde el 50% para adelante, que era lo visual, que era lo tangible para el día a día, que era desde ver un plato que se veía saludable, o la persona que lo cocinaba y cómo le daba valor a este plato, a ir más atrás y darme cuenta de que sin los insumos, sin las semillas, sin el cuidado de la tierra, sin el cuidado del planeta, no teníamos nada sobre la mesa. Entonces la regeneración gastronómica va a ello, ¿no? Va a dar una propuesta que pueda ser sostenible, pero antes de ello es regenerar nuestra visión de cómo vemos el alimento y cómo nos relacionamos también con él, ¿no? Y ese fue mi proceso de ver también qué comía, de dónde venía lo que comía, tenía químicos o no tenía químicos, cuánto de los químicos me comía y me hacían daño, que la comida es vida, es salud para mí. Esas reflexiones que comencé a tener sobre la alimentación me llevaron a ir cada vez más atrás y a darme cuenta que eso mismo que yo había vivido podía traerlo a la ciudad, traerlo acá al restaurante, aplicarlo en el restaurante y comenzar de nuevo, ¿no? Enfocarme en que un plato puede ser delicioso, pero nutritivo, que puede tener productos, pero de mi localidad, que puede tener productos de mi entorno, en sus temporadas adecuadas porque son más deliciosas y tienen más sabor, ¿no? Y recordando que un alimento pierde el 30% de sabor y de valor nutricional a los 3 días de estar cosechado. Entonces imagínense un alimento que está una semana en una góndola de un supermercado. Es por ello de que a veces comemos un plátano y después nos vamos al campo, viajamos a un pueblito donde recién el plátano ha sido cosechado y dices, uy, pero qué delicioso, ¿por qué no puedo conseguir esto allá? Sabe distinto. ¿No? O un maíz, un choclo, como le llamamos en la ciudad, y que lo comemos aquí en el Cusco y dices, ¿por qué no hay ese choclito con queso en Lima? Porque claro, para llegar ese choclo hasta Lima demora posiblemente 2 días y luego pasarlo a una tienda 3, 4, hasta que lo llegamos a comprar a 5 días, ¿no? Y al final preparamos un choclo en donde le tienes que echar azúcar, le tienes que poner anís, le tienes que poner un montón de cosas para que sepa rico, ¿no? Y eso es lo que creo que cambia aquí en el restaurante, y no solamente ello, sino también esa transformación espiritual, ¿no? Justo a lo que he mencionado, tanto en el ámbito personal para la regeneración, es algo que la sostenibilidad no consideró, y que es esa transformación y ese proceso espiritual que nosotros podemos tener de cómo vamos conectándonos con ese lado más humano nuestro, y que nos da esa sensibilidad de traer esos valores humanos a la mesa, ¿no? Y esos valores humanos nos referimos a también el conectar con el alimento, y que eso que se transmite desde la tierra, desde una siembra con intención a una vida saludable, con intención a un mundo mejor, más saludable para todos, se transmita y se traiga hasta la ciudad con esa misma intención de amor,
y no desde la intención de un conflicto, porque recordemos que un alimento cuando sale del campo y se lleva a la ciudad y tiene un costo tan alto llevarlo a la ciudad para el campesino no está dispuesto a retornar con esa producción. Claro. Y tiene que someterse a aceptar las negociaciones y los pagos que decida el mercado en ese momento, el comprador. Y dentro de eso existe sentimientos de frustración, sentimientos de conflicto, sentimientos de insatisfacción, ¿no? De tristeza, claro. ¿no? Porque uno se siente pues que no se valora el trabajo que uno está entregando. Y eso lo absorbe el alimento, porque el alimento también es energía viva. Y eso es lo que después nos comemos, ¿no? Entonces, todo ese recuento fue ese proceso que a mí me llevó personalmente y que después fue trasladado a la empresa y la oportunidad de poder traer algo diferente, ¿no? A la mesa desde ese proceso de regeneración personal y llevarlo a lo gastronómico. Claro, me parece bien interesante eso que mencionas del proceso de regeneración personal, porque estos días también tuve la oportunidad de entrevistar a Carolina de Florencia y Fortunata, y cuando le pregunto, porque ella ha estado trabajando en el área corporativa mucho tiempo de su vida, entonces cuando le pregunto cómo es que nace esta iniciativa, porque ella tiene una cafetería, conversamos al respecto, y ella me comenta prácticamente lo mismo que tú me acabas de decir, ¿no? Que el inicio fue el cuestionamiento propio, ¿no? El preguntarte de dónde nace lo que estoy bebiendo, a las personas que cultivan el café están siendo pagadas de manera justa. Entonces, esto que tú acabas de comentar me hace recordar mucho eso, ¿no? A cómo todo lo que al final resulta en un negocio, en un proyecto, en escoger a algo, parte de una misma, ¿no? O sea, parte del proceso de cuestionamiento que nos hacemos frente a nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso me hacía bastante, me has hecho acordar a eso, a la conversación que tuvimos. Y luego que tú hiciste todo este camino de reflexión en donde tú tomaste en cuenta todo esto que tú me acabas de comentar, tu primera acción fue en una Raimi, o sea, el primer intento fue como tal este restaurante, o empezó de otra manera. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, sí, definitivamente como muchos jóvenes, pues siempre tenemos nuestra etapa. Para algunos saben ya qué quieren, para qué vinieron y en qué son buenos, ¿no? Y otros tienen este proceso de ir descubriéndolos, ¿no? Yo desde mi juventud siempre fui muy curiosa en querer saber justamente sobre ello, ¿no? ¿Para qué venía acá? ¿Cuáles eran mis habilidades? ¿Cómo me desenvolvía? El viajar me ayudó muchísimo, exponerme y salir de mis zonas de confort me ayudó muchísimo, estar en esas justamente esas situaciones en donde no sabía cómo funcionaba en un espacio la cultura del sitio, las dietas alimentarias, no conocer a nadie, volver a tener que aprender en dónde quedaba una cosa o tal cosa, cómo funcionaban las cosas, era lo que me ayudó a aprender más rápido y saber capaz cuál fue mi propósito, pero siempre hubo este interés definitivamente de mucha sensibilidad social personal, ¿no? Y en ese entonces yo no sabía que hacer aquello que sientes, que te gusta y es correcto, tiene mucho más potencial que hacer aquello que me siento obligado a hacer porque económicamente me va a ser rentable. Creo que siempre cuando hacemos aquello que realmente estamos convencidos, si nos mantenemos firmes, si somos estratégicos y si nos planificamos, nosotros podemos lograr hacer que eso sea mucho más potente como propuesta que otra. Y económicamente también, ¿no? Te pueda dar la rentabilidad necesaria que quieres, pero hay que ser resilientes. Así como piden que el campo sea resiliente, que la agricultura y el agricultor, creo que esto va para todos como seres humanos. Entonces, esto fue un proceso. Nuna Raimi inició hace 18 años y nosotros iniciamos primero siendo un restaurante convencional, pero luego cambiamos justamente después de unos años de darnos cuenta de que, bueno, que los productos no venían, no sabíamos específicamente de dónde venían, en donde diseñábamos una carta en función a las tendencias y las necesidades del mercado y no al producto que teníamos local
o el producto que tenía que comprarse más porque justamente había demasiado producto en el mercado de este insumo. A los 5 años, alrededor de 5 años, se hizo esta transformación, ¿no? Yo también ahí éramos más personas, habían otros socios, y 4 años después, al unirme, hago estas reflexiones y me doy cuenta que había una oportunidad de poder seguir trabajando de manera solidaria con otros emprendimientos, con agricultores, pero el de trabajar con agricultores sí tomó más tiempo. Era más fácil aliarnos con un emprendedor que ya tenía una propuesta de emprendimiento y entendimiento de cómo funcionaban las negociaciones entre empresas, que trabajar con un agroproductor que su enfoque era el campo, no la comercialización, ¿no? Pero esto sucedió ya más concreto, bueno, se hace 15 años atrás, ¿no? 15, 16, 18, sí. Comenzamos en este nuevo proceso, que tomó más o menos unos 4 años en que se consolide, ¿no? Porque no solamente era el ámbito comercial, de que le voy a comprar a un agricultor y ya está, sino era el soporte que teníamos que darle para que él entienda por qué la formalización, por qué las pautas de comercialización, de tiempos, de horarios, de formas de pago, tenían que ser de una manera o de otra, ¿no? Definitivamente, lo que sí hicimos fue no seguir el mismo modelo que teníamos en relación a otros agroproductores. Comenzamos a reestructurar el modelo de negocio para poder relacionarnos de manera real y con los agricultores, y ya no como comerciantes, sino como aliados, porque ellos no nos traían solamente un insumo, sino que nos traían conocimiento, nos traían historias. Y eso era algo que nosotros valorábamos, y es lo que es nuestro valor agregado como empresa ahora, porque todo lo que sabemos, todo lo que compartimos, todo este conocimiento es de ellos. Y que ha sido no a través de una investigación, y eso es lo que nos diferencia también, sino que ha sido en el tiempo, en una relación más humana, de convivencia, con valores de solidaridad, con valores de justicia, ¿no? Con valores de honestidad, ¿no? Y que hemos reforzado en el tiempo. Claro, y al inicio, cuando empiezas a hacer este contacto con los agricultores, ¿qué estrategias se tomaron para que puedan seguir avanzando con este tema de ser aliados, ¿no? Sí, y esta es una pregunta interesante porque me la hicieron hace un tiempo, y algunos empresarios en un evento que hubo de empresarios acá en el Cusco me comentaban que ellos habían intentado muchas veces pero que no funcionaban, ¿no? Me decían, hemos intentado pero no nos hacen caso, no nos escuchan, no quieren hacerlo, no quieren trabajar, y tenían curiosidad, ¿no? Y creo que la primera fue justamente el respeto, ¿no? Y el de que se entienda de que somos de iguales a iguales. Claro, ¿no? esta horizontalidad. Exacto, ¿no? Entonces, cuando yo escuché el de no me escuchan o no hacen lo que yo quiero, entonces entendí ahí que, por supuesto, así no comienzan las relaciones. Ninguna relación comienza de esa manera, en donde uno se impone, ¿no? Entonces creo que la estrategia principal fue no imponernos, sino darnos el tiempo justamente de poder conocernos primero y entender cuáles eran las necesidades y los vacíos que tenían, y yo también tener clara cuáles eran mis necesidades y vacíos y cómo podíamos en conjunto formar un nuevo modelo. Entonces la estrategia fue reestructurar el modelo. Yo no podía imponer un modelo por más que el sistema me lo pidiera, porque no estaba lidiando con la misma persona. En mi estructura de negocio no existían agroproductores. En ninguna estructura creo, de restaurantes gastronómicos convencionales existe el agroproductor. Existe el comerciante, existe el área de finanzas, existe el almacén, existe el cocinero, existe el barman. No existe el agroproductor. Entonces, ¿cómo puedo yo, bajo las estructuras de aprendizaje de hacer negocios y negocios gastronómicos, podría incluirlo? ¿Bajo qué tipo de relación, ¿no? Entonces, es ahí donde creamos este modelo más inclusivo y de mucho respeto y de horizontalidad, como mencionaste, para tener una buena relación y cambiar nuestro modelo a fechas específicas, en negociaciones constantes, ¿no? Esto se dio, como dije, nos tomó alrededor el primer piloto casi 4 años. Pero fue el tiempo porque justamente no íbamos desde una obligación, sino fuimos poco a poco desde una relación de confianza, de conocimiento y entendimiento. Y esto fue porque estoy hablando hace 15 años atrás. Ahora hay muchas ONGs que han desarrollado diferentes capacitaciones justamente para el área de comercialización, de que ellos sepan presentar su producto, explicar el valor de su producto,
organizacional también, y eso no lo teníamos antes. Claro. Entonces, ahora hay un avance muy grande y gracias a las instituciones no gubernamentales se ha logrado de que este vacío en capacitar al agroproductor para que pueda introducirse de mejor manera a los espacios comerciales haya mejorado, ¿no? Entonces creo que ahora ya es más fácil el camino y eso es positivo para la mayoría de empresas que quieren comenzar a involucrarse de nuevo, pero siempre sin olvidar que ellos no son comerciantes. Así como nosotros no somos filósofos o como tampoco nosotros, no sé, pues no somos especialistas en otras áreas. Sí, como emprendedor, por supuesto, vamos aprendiendo. Porque he escuchado a emprendedores que me dicen, pero yo he aprendido de todo. Sí, por supuesto. Y seguramente eres especialista en una cosa en específico. Y el emprendimiento hace que aprendamos de todo. Pero creo que con el tiempo, cuando nos volvemos una empresa, comenzamos a contratar especialistas. ¿Para qué? Para poder hacerlo mejor. Y empresas muy grandes, desde inicio, son exitosas porque ponen un especialista en cada área, ¿no? Claro. Entonces, claro, existe la inversión, pero lo mismo con el agroproductor. Entonces, eres especialista en la tierra, Exacto. especialista en conservar sus conocimientos sobre siembra, sobre cosecha, sobre tiempos, y eso es un valor sorprendente para mantener esa calidad de producto que nosotros después queremos en la mesa en cuestiones de la gastronomía. Claro, y por ejemplo, cuando tú dices tomó 4 años poder como consolidar este entendimiento, Sí. claro, esa es la palabra. ¿Cómo hacías tú con el negocio? Me surge esta pregunta Sí. porque, claro, yo entiendo que, por ejemplo, tú entendiste de que ellos tienen tiempos en los cuales tienen que cosechar, sembrar, luego cosechar y luego darle descanso. Pero, como tú dices, el mercado te empuja a que el menú siempre esté listo para el comensal, siempre tengas a la mano el plato que está de temporada o el que más gusta. ¿Cómo has lidiado tú con esto, no? Como les comenté hace un rato de que salir del confort ayudaba, ya estaba preparada en que justamente estas situaciones que no eran las normales me dan la oportunidad de tener pues esa creatividad de poder rápidamente adaptarme, ¿no? Y con función, y poco a poco fuimos cambiando la carta, por supuesto, ¿no? Esto no fue de la noche a la mañana, en realidad fue todo un proceso, porque justamente la demandaba una carta muy variada, Claro. y más aún para el turista. Ahora yo sé que existen algunas propuestas en donde, por ejemplo, no ponen una boloñesa, yo ya no la tengo, pero no ponen una boloñesa en sus tiempos y era un conflicto, ¿no? Porque el cliente que quiere comer algo que conoce de sus territorios quería una boloñesa. Ahora, el consumidor actual es diferente al de hace 15 años atrás. El de 15 años atrás era menos atrevido. Claro. Tenía menos conocimiento sobre este boom gastronómico de la cocina peruana. Nunca había en su vida probado un restaurante peruano. En la actualidad tenemos personas que ya vienen probando comida peruana en sus países. En Londres hay restaurantes, gracias a muchos chefs también que han salido fuera, en Estados Unidos, en Europa, cantidad de restaurantes peruanos, ¿no? Entonces, ahora es un poco más fácil, antes más complejo, pero gradualmente lo fuimos haciendo. Y también nos tomó la cantidad de tiempo porque internamente justo también hubo todo un tiempo de capacitación. Nosotros, cuando iniciamos este proceso, teníamos cada sábado una capacitación grupal. Y más allá de nuestra capacitación sobre el servicio, eran capacitaciones sobre qué es ecología, qué es sostenibilidad, cuáles son los valores de la empresa, qué significa cada valor, ¿no? ¿Por qué? Porque Cusco es una ciudad con muchos migrantes de fuera del campo, que vienen también a buscar oportunidades, por supuesto, de estudios que no encuentran en sus localidades. Y muchos de ellos llegan a crecer desde muy jóvenes solos, con un familiar, con un primo, que no necesariamente son responsables de ellos, de lo cual hace que los valores que adaptan son valores que conocen en su entorno o en la calle. Esto significa que vienen con valores de sobrevivencia. Los valores que los acompañan son aquellos que los permiten sobrevivir desde muy jovencitos. Algunos vienen desde los 12 años, 11 años, otros desde los 14, que ya pasan a la secundaria, ¿no? Otros desde la etapa de universidad, ¿no? Pero esto hace que tuvo que haber un trabajo muy grande y también de reivindicación ética y social, porque muchos de ellos venían desde ya tener una separación con su identidad, Claro. en donde no se sentían orgullosos de venir del campo, no se sentían orgullosos de ser andinos,
no entendían por qué se valoraba aquí el querer saber más sobre platos ancestrales. Cuando los conocimos en esas épocas, hace 15 años, todavía existía vergüenza de hablar porque tenías el riesgo de ser maltratado, de ser buleado, ¿no? Y que hasta ahora esto no ha desaparecido. Cada vez es menos, pero esto no ha desaparecido, ¿no? Hace poco hubieron incidentes en escuelas de cocina porque justamente por bullying, ¿no? Acá mismo hemos tenido trabajadores que aman la agricultura y lo mencionan hace muchos años atrás, y la mayoría reaccionaba de manera negativa, ¿no? Entonces lo ponía a un lado. Y hacer todo ese trabajo de cambio interno y de reforzar los valores internos tomó tiempo. Tomó tiempo traer a los agroproductores acá, nosotros tener que viajar, desarrollar esa sensibilización, demostrar esta honestidad real de nuestro trabajo conjunto, es lo que demoró el tiempo para que ya después de ese tiempo realmente sea sólido en los valores, la filosofía del restaurante y de todo el equipo. El almacén igual, ¿no? Para él era más fácil ir y llamar a un proveedor que le decía, tráeme tal cosa. Ni siquiera tenías que decirle, hola, gracias, por favor. Nada, sino tráemelo, y tenías a 5 proveedores esperando que le compre. Y otra cosa era llamar a un agroproductor y decirle, uy, tuve problemas de clima, voy a salir hoy si encuentro carro. Y si no encuentro, entonces tener que sensibilizar también a las personas de cada área a entender esto nuevo que no veían en otras empresas y que no han tenido empresas que digan, ah, ya, esta es mi expertise también, ¿no? Está en mi currículo. Claro. He trabajado en un banco sostenible, una empresa que, no, o sea, los términos no se conocían. Había épocas de reciclaje, por ejemplo, de sorbetes. Me acuerdo que comenzamos la campaña mucho antes. Y recuerdo que no era tanto el cliente que demandaba el sorbete, sino era la estructura mental del equipo laboral que no concebía el hecho de que el cliente podía consumir sin sorbete. Entonces, como teníamos a muchos extranjeros, la mayoría no era un problema. Estaban felices que no hubieran sorbetes, ya estaban acostumbrados. Pero sí teníamos algunos clientes nacionales que pues se sorprendían y decían, pero yo quiero mi sorbete, ¿no? ¿Cómo no va a haber sorbete? Exacto, ¿no? Entonces, por más que se le explicaba, no se llegaba a entender y había una insatisfacción. Es ahí donde trajimos y creamos un sorbete de una hierba natural, y creamos un sorbete bajo esa necesidad, ¿no? Ahora ya no lo usamos mucho porque es temporal, no es por temporadas, pero y de ahí ya salieron los sorbetes de bambú, los sorbetes de acero inoxidable, y comenzamos a ponerlos como opción para los que requerían un sorbete, ponerle el sorbete, ¿no? Okay, claro. Pero desde ahí, ¿no? Nos dábamos cuenta que hay temas de conciencia también personal, y de estructuras, más que todo, más que conciencia, ¿no? Grabadas, sí, que nos demoraban en avanzar las cosas, ¿no? Queríamos poner, por ejemplo, estos sorbetes nuevos también de vegetales, y también demoraba demasiado el concretar la propuesta, porque nadie la entendía. O sea, era, ¿pero para qué? Si hay sorbetes de plástico, el de almacén también, ¿no? Pero te sale más barato. O sea, me toma mucho tiempo conseguir estos sorbetes, a la barra le toma mucho tiempo, o sea, limpiarlas y hacerlas. ¿Por qué nos complicamos? Entonces, cada vez a veces que no estaba, buscaban también el camino para simplificamos las cosas, ¿no? Entonces, sí fue un proceso muy educativo, de mucha demanda, de mucho tiempo, porque como decía, era una labor educativa interna también, muy fuerte, la interna, ¿no? Y también la externa después, ¿no? Entonces, por eso es que tomó esa cantidad de años, pero estamos felices que la sobrepasamos, aunque no acaba, porque cada nuevo miembro que ingresa, tenemos que capacitarlos de nuevo, y tenemos ahora un perfil específico que todo miembro que quiere trabajar dentro de la empresa tiene que tener una sensibilidad social o ambiental antes de ingresar, ¿no? Lo bueno es de que en la misma persona que ingresa ya siente una satisfacción de estar en una empresa con impacto. Claro, y por ejemplo ahora que mencionabas que para el extranjero era más fácil el no uso de un sorbete, y mientras que para el comensal, tal vez nacional, era un poco más reticente respecto a este cambio.
pero eso fue cuando hicieron la campaña. Hoy en día, ¿cómo son tus comensales? ¿Hay más grupo extranjero? ¿Hay más grupo nacional? ¿El cusqueño, la cusqueña viene a comer a tu restaurante? ¿Cómo es la variedad de los comensales aquí? Sí, bueno, como mencioné sobre esta labor educativa, cuando comenzábamos a hacerla, también no quedó solo ahí. Nos dimos cuenta que también tenía que ser externa, ¿no? Entonces trabajamos la interna, luego trabajamos con los productores y luego con el consumidor. Si revisan nuestras páginas de Instagram o Facebook, van a ver que hablábamos mucho de sostenibilidad, de productos nativos, de ecología, de reciclaje, porque era necesario también externamente iniciar la sensibilización. Y eso ayudó porque de alguna manera, al ser pioneros en esta línea gastronómica en el Cusco sobre ecología, sostenibilidad, impacto social, generó pues que se esparza un poco más, no solamente el conocimiento, sino que motive a aquellos otros miembros que también querían seguir esta línea de negocios a sentirse inspirados y también a sentirse contenidos de que sí era posible, claro, ¿no? Nosotros llevamos, como digo, bastantes años, ¿no? Y en épocas en donde esto no se desarrollaba, pero estamos por eso también agradecidos de que toda esta comunidad es nuestro consumidor, ¿no? Entonces todos los emprendedores, empresarios, gente que tiene esta sensibilidad ambiental, social, vienen al restaurante y ha aumentado sorprendentemente, ¿no? Nosotros si antes teníamos un 1% cuando comenzamos o 2% del consumidor cusqueño local y capaz 5% nacional, ahora hemos subido a un 20% de nivel nacional, ¿no? Y eso y va escalando más y más, y eso sucedió en pandemia también, ¿no? Y el cliente local también viene, ¿no? Y ha aumentado como un 15%. Hasta podría decir que el nacional hemos subido a más, ¿no? Tenemos un 30%, 40% de clientes nacionales y clientes individuales, ¿no? También. Porque, ¿qué pasa? También la manera de consumo, el turismo ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo, y hemos estado, por suerte, hemos estado con una satisfacción muy directa al cliente del boca a boca, que esto ha llevado a que cuando aparecieron las redes sociales, ese boca a boca se trasladó a las redes sociales. Entonces, más allá de hacer aliados con influencers, fueron ellos mismos los que se sintieron inspirados en compartir algo que se sentían identificados, ¿no? Y eso fue muy bonito porque nos posicionó también a que el espacio se conozca más entre esta comunidad que ha ido creciendo, que más allá de diferenciarla de límites si son nacionales o extranjeros, es una comunidad que ha crecido con una sensibilidad social y ambiental, de proteger la biodiversidad, de reforzar la identidad, de desarrollar propuestas con respeto y más honestas, ¿no? Claro. Y ahora que hablas un poco acerca de esta comunidad que dices que al igual que tú se atreven a tener negocios o emprendimientos con un enfoque distinto, tal vez podrías tú, en base a tu experiencia, contarnos un poco de la realidad de tener un negocio con un enfoque distinto o que solamente busque lo lucrativo, ¿no? ¿Cuáles han sido tus principales retos dentro del mercado? Y sobre todo si por ser un tipo de negocio, o sea, por ser este tipo de negocio, se toman decisiones distintas a un restaurante o un negocio gastronómico cualquiera, ¿no? Claro. Sí, definitivamente, claro, los retos que hemos tenido es que, bueno, en el caso personal, por las épocas, ¿no? Hace 18 años atrás y 15 años con esta propuesta, bueno, el estar a la vanguardia lleva a que tengas que llevar contigo una labor educativa y formativa en el tiempo, ¿no? O sea, volverte promotor, ¿no? De esta nueva tendencia, ¿no? Cuando hablábamos de sostenibilidad en esa época no se entendía, ¿no? Entendían de que era un negocio a largo plazo, ¿no? O sea, que se va a sostener en el tiempo. Y hasta ahora, ¿no? A veces pregunto el término, hay muchos jóvenes y muchas personas que todavía no conocen el término de sostenibilidad, ¿no? Que implica que crezcamos pues de manera conjunta con tu comunidad en un desarrollo que sea económico, que impacte positivamente, social, ¿no? También que impacte con la sociedad, sea de generar, por ejemplo, un contrato laboral estable, con leyes laborales positivas para tu comunidad, con oportunidades, ¿no?
¿no? Y en la económica, pues un pago justo, ¿no? Tanto interno como externo. Y ambiental, ¿no? Tratar de ver maneras, como en el restaurante, que usamos todos los detergentes o bios, tienen que ser bio, ¿no? Bioecológico, ¿no? Nuestros jabones, productos de limpieza, papeles que usamos para empacar, también todo con reciclaje, ¿no? Entonces, el reto es que los costos son más elevados también, ¿no? Y definitivamente nuestra rentabilidad ha sido menor, ¿no? Porque no hemos trasladado estos costos en su 100% al consumidor, dentro de la filosofía de entender de que el comercio justo se aplica a todos y entender de que tiene que haber una reestructuración en el valor que yo gano como empresa. Existen para mí el valor monetario, pero también existe el valor de contribución a mi comunidad y a mi sociedad y de contribuir de manera real. No las migajas de lo que sobra, ¿no? No lo que, mis excedentes, ¿no? Claro. Sino repartir mejor esas rentabilidades que voy teniendo, considerando de que a largo plazo también yo voy a existir de una manera más armoniosa con mi entorno y dejar un legado de un cambio y transformación para mi sociedad, ¿no? Nosotros han sido algunos de los retos que al inicio podrían verse como no positivos, pero que a largo plazo hemos demostrado de que sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos precios más estables de un insumo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al trabajar como aliados y siempre pagar un precio bueno, nos permite tener un precio estable y no estar dependiendo de las subidas o bajadas del mercado, porque trabajamos productos de temporada, porque trabajamos con el productor directamente. Segundo, tenemos espacios de comunicación más abiertos, en la actualidad gratuitos, porque es una propuesta diferente, ¿no? Diferenciada, con un valor agregado, con impacto. Cosas positivas, el reciclaje. También, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a comenzar con un proyecto de reciclaje de papel y una escuela, en donde todas las boletas que ya las tenía guardadas porque la SUNAT nos pedía guardarlas y que ahora ya pasaron la cantidad de años para no, entonces vamos a trabajar un proyecto de reciclaje. Entonces no necesito comprar en una imprenta un papel que posiblemente pueda ser más barato al desarrollo de la propuesta, pero eso tiene un valor mayor en la comunicación, ¿no? Entonces, a veces no vemos el otro impacto que podemos dejar y no vemos ese valor, ¿no? Para mí existe el monetario, pero también existe mi satisfacción personal humana como ciudadana, como ser humano, para contribuir a mi país y al mundo entero en lo que se pueda, grano a grano, pero que se va haciendo. Claro. Ya para ir culminando un poco la entrevista, coméntanos qué planes tienes para NaNoWriMe. Tal vez abrir otra sucursal, expandirte, o tal vez hacer que esta sucursal sea un poco más conocida. ¿Cuáles son los planes a largo plazo que tienes para el negocio? Sí, bueno, con el tiempo, ahora estamos con un proyecto que se está viniendo para fines de año y definiendo un poco si va en función a un crecimiento de esta propuesta, pero en realidad lo que más nos motiva y en lo que más estamos trabajando es en cómo lograr que las comunidades y las familias con las que trabajamos también vayan creciendo en paralelo. Creo que hay una sensibilidad social muy fuerte de mi parte en donde genera el ver proyectos independientes con cada uno de ellos. Somos parte del movimiento Slow Food también, que es un movimiento de comida buena, limpia y justa. Nosotros ya desarrollábamos lo que es Slow Food, pero conocer una comunidad a nivel mundial hizo que nos sintiéramos contenidos, que no nos sintiéramos solos, que nos sintiéramos motivados, inspirados. Intercambiar conocimientos también fue esencial. Y va más por ahí, ¿no? En cómo promover que se entienda más que esta transformación de trabajar de la mano con aliados nos puede humanizar, ¿no? Entonces, por ahí creo que va más el camino en estas propuestas de este año y de lograr que ellos también tengan aperturas a nuevos espacios de aprendizaje personal y también de sus propuestas de productos que quieren lograr comercializar más. Claro. Entonces esperamos que otras oportunidades se abran para NaNoWriMe, para mí en personal, ¿no? Habiendo liderado este proyecto y podamos comunicarlo a más personas para que podamos impactar más, ¿no?
como seres humanos. Creo que todo el mundo busca a veces eso ahora, ¿no? Ujú. Creo que lo económico sí es algo que necesitamos, pero nos hemos dado cuenta muchos que necesitamos esta otra parte humana que inicia con la solidaridad y con el servir y el servicio, ¿no? Porque es así como NunaRaimi inició en realidad. No existían los términos de sostenibilidad cuando iniciamos, existía ecología, pero no existía impacto social, ¿no? Y creo que el valor esencial fue la solidaridad, la cooperación, ¿no? El de trabajar más unidos, el de unificarnos, ¿no? Ok, te pido por favor que puedas invitar a las personas para que vengan, conozcan el proyecto, sepan lo que hacen con los aliados, con las aliadas y bueno, prueben comida rica, ¿no? Como en todo el Perú. Sí, bueno, darles la bienvenida a todos ustedes, a venir a NunaRaimi y a conocer un poco más qué es comer un alimento que es recién cosechado. Tenemos una propuesta humilde, sencilla, pero a la vez llena de mucho sabor y mucho amor desde insumos que vienen con esa intención, ¿no? Con esa intención de amor, de cariño para traer a la mesa y que no solamente podamos alimentarlos en cuerpo, sino también entonces en alma. Ese es el nombre de NunaRaimi, significa fiesta del alma. Y esperamos que cuando vengan acá se puedan ir así, ¿no? Con esta fiesta y sientan esta alegría interna que los regocije en haber estado en este restaurante que puede impactar más allá que solamente el sabor y el placer, sino ir mucho más allá. Así que bienvenidos, que estamos en calle Triunfo, 356 en el segundo piso, a media cuadra de la Plaza de Armas, un lugar estratégico para poder conocer, pasear y darse un break también para venir por acá. Y comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan un poco más de lo que van a tener en el restaurante. Bien, muchas gracias Rocío y muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.